Te digo que ya lo veíamos venir por el tema de que estaban parando aviones. Fue más complicado el día que se despidió de nosotros Gastón. Cuando él sale, esa sí no la esperábamos, no esperábamos que fuera tan pronto. Y esa, me parece que esa no fue decisión de él, sino de alguien más, si del gobierno o algo, porque él sí estaba desencajado el día que se despidió de nosotros. Nos llamó al comité directivo, estuvimos ahí también en la misma sala, y ahí fue más difícil, más complicado, porque estábamos con el asunto en la corte, y entonces esperábamos que hubiera un cambio de administración, etcétera. Incluso fue, pues, tú conoces una persona de esa magnitud, de dinero, con mucha seguridad en sí mismo siempre, pues es un personaje. Yo trabajé con él en su oficina de Posadas y lo veías de semblante amable, bien, tranquilo, y ese día iba desencajado. Incluso nos dijo, yo ya no los vuelvo a ver ni en los aviones, porque no, con esto no me vuelvo a subir a un avión. Pues él sabía cómo salía, como digamos, apestado, ¿no? Imagínatelo, subir a un avión de Mexicana o de Aeroméxico y encontrarse a algún piloto, alguna sobrecargo, pues lo iban a hacer papilla. Él iba con nosotros al comité, no te digo regularmente, pero sí iba. Las últimas veces, ya cuando estábamos en todo el tema de la reestructuración, él iba un día sí y otro también. Yo estuve 2 veces en su oficina, estaba muy involucrado, muy involucrado en lo que era Mexicana. Sí, hizo todo lo posible porque la mayoría de la gente sí lo pinta como el villano de esta historia. Sí, pues era la cara visible de todos los accionistas, porque pues no era el único accionista, no era el único, había gente de Pepsi, había gente de Soriana, había gente de ICSE, cuando todavía existía ICSE. Y bueno, Gastón Azcárraga, el expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, señalado como el responsable del desastre en que cayó la línea, se encuentra retenido por las autoridades migratorias de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. El empresario solicitó asilo al vencerse su visa de turista. Autoridades del gobierno federal explicaron que pretenden su extradición en este momento, y es complicado porque según lo que están explicando es que con esta petición de asilo un juez tiene precisamente que determinarlo. No se confirmó si se le colocó al empresario un brazalete de localización, pero por lo menos muchos trabajadores, 8,000 trabajadores de Mexicana ya pueden tener la certeza de dónde está el señor que los dejó sin trabajo, vaciando una empresa que era próspera y que tenía un gran nombre a nivel mundial. Por supuesto que nada se va a poder arreglar, al tipo no le van a poder quitar el dinero, eso es una desgracia, pero la realidad es que por lo menos ya se sabe en dónde está, y por lo menos también iniciará ya el proceso para tarde o temprano traerle a este país para que rinda su declaración y para que rinda cuentas ante 8,000 personas que dejó sin trabajo. México es valiente y nunca se ha rajado. Viva la democracia y también la libertad. Ese sentimiento que estoy hablando, ¿no? O sea, ahorita México es México. La existencia del mexicano sería absurda sin el albur. Próxima estación. Próxima estación. Un atentado contra Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Que vivo en este lugar y que me encuentro entre la mierda, pues. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginémonos, échale. Refresco. Da el olor a mierda, rompe madres, cabrón. Que lo que pasó con Mexicana no tendrá impacto en el futuro. De Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central, esto es Con un tache en la frente, una serie sonora sobre esta experiencia compartida llamada México. Libro 9, Yo soy de Mexicana, tercera parte. Volar. El eterno sueño del hombre. Desde niños jugamos a volar, a surcar los cielos en libertad. Jugamos a ser el mejor piloto,
a tener el avión que vuela más lejos, el más rápido, el más bonito, el mejor. Mexicana de Aviación hace nuestros sueños realidad. La faena de Grupo Posadas fue determinante para Mexicana de Aviación. Con Gastón Azcárraga prófugo y los aviones en tierra, la enorme compañía quedó a la deriva. Comenzó entonces un desfile de inversionistas con la intención de poner sus manos sobre Mexicana. El 20 de agosto de 2010, Grupo Tenedor Acá inyectó $10 millones a la empresa durante 10 días. La promesa era rescatar la empresa Fast Track, o algo así escuché en las noticias. Tenían un plan maestro para reestructurar la empresa, hacerla más chica, quitar los derechos de sus empleados y volverla una aerolínea low cost. El plan falló miserablemente. Según Tenedor Acá, Mexicana estaría de vuelta en el aire en septiembre. Apenas 2 semanas después, con todo listo para la temida reestructuración, cambiaron radicalmente de idea. Anunciaron que Tenedor Acá ponía en venta Mexicana de Aviación y que no serían un impedimento para que llegara un nuevo comprador. Y llegó, pero eso también falló. Mi percepción es que la empresa la compraron para partirla en varias, que fue Click, Link, aerolíneas de bajo costo, que fue para que quedara nada más Mexicana de Aviación con el pasivo laboral, que así quedó. Separan la base de mantenimiento y se crea como una sociedad separada, que es el MRO, independiente de Mexicana. Se abren las aerolíneas de bajo costo. Queda Mexicana de Aviación sin activos y es nada más el pasivo laboral. En ese tiempo éramos 2 aerolíneas en una, por así decirlo, porque estaba Mexicana, Mexicana Inter y Mexicana Click. Entonces, Mexicana eran los aviones grandes, donde estaba el grueso de la nómina, porque pues ahí estaban todos los pilotos antiguos, toda la gente con más antigüedad, estábamos ahí. Y después Mexicana Inter era lo que antes había sido Aerocaribe. Entonces eran los aviones medianos, que ya no hacían los vuelos internacionales largos, pero hacían los vuelos de rutas largas y de rutas fuertes. México-Cancún, México-Guadalajara, México-Monterrey, México-Veracruz. Y esa parte era como que una pequeña compañía, era una célula de negocio dentro de Mexicana. ¿De acuerdo? Y muchos de ellos estaban en nómina de Mexicana normal, ¿no? Para lo que convenía eran una empresa aparte y para lo que no convenía pues eran parte de Mexicana. Y Mexicana tenía toda la fuga de los gastos, ¿no? Y de las rentas. Y por último teníamos Mexicana Click, que eran una pequeña línea aérea regional, que eran aviones más pequeñitos y que volaban, por ejemplo, el Veracruz, Villahermosa, Mérida, que eran ya tramos muy pequeños y vuelos muy regionales. Entonces lo que ellos trataron era de deshacerse del grueso de la nómina y volvernos a contratar sin liquidación. Ahí es cuando le dicen a los pilotos que les venden las acciones a $1, porque ya era nada más el cascarón. Yo estaba en un área de sistemas, ya habíamos pasado toda la operación, ya había pasado a la Mexicana Mediana, a la Mexicana Inter. Habíamos pasado todos los números de vuelo, todo, ya para que operara Mexicana Inter en lugar de la Mexicana Grande. Nada más que ahí se les olvidó que había unos convenios con la IATA en donde no podíamos, Mexicana Inter no podía absorber el boletaje de Mexicana normal, Mexicana. Entonces hay un conflicto y ya no se pudo hacer y nos tuvimos que regresar. Pero el plan ya estaba, o sea, iban a liquidar a todos los pilotos y no sé con qué condiciones los iban a liquidar, sobrecargos, todo, y se iban a quedar con la mitad del personal de confianza. La propuesta era, te liquidamos al 50% y te damos tu trabajo, y recuperas tu trabajo con nuevas condiciones, con la mitad del sueldo, o
pues mucho gusto en conocerte y te vamos a liquidar y pues te lo vamos pagando poco a poco, ¿no? Esas eran las propuestas que se manejaban por debajo del agua para cuando quisieron hacer este cambio, ¿no? La idea era como que revivir la empresa o salir adelante con las de bajo costo. Así quitan pasivo laboral y quitan adeudos y todo se queda en Mexicana, pero acá se queda lo nuevo, ¿no? Entonces, pareciera que se maquinaba que Mexicana se quedaba con el pasivo laboral y ya no me hago cargo de Mexicana Aviación y yo continúo con las aerolíneas chicas, con personal más barato. En 2010 voló el último avión y a partir de ahí, en los primeros días de septiembre, se anunció el concurso mercantil, cuando ya mandaron a un conciliador con su equipo pues para hacer el conteo de activos, de adeudos, de personal, la masa que le llaman, que es la deuda que se tiene con los empleados, es el pasivo laboral. Todo eso que es el concurso mercantil. De un día para otro, cuando le avisan al personal, pues todos están en espera. Yo todavía me quedé 2 años y durante esos 2 años sí viví muchas experiencias de altibajos, de tristezas, alegrías, pero ficticias, que me volvían a tirar. O sea, me levantaban, me tiraban, me levantaban, me tiraban, porque se puso a la venta. O sea, sí, el que quisiera comprar la empresa y hubo muchos inversionistas. Desde hace 83 años, Mexicana de Aviación ha sido pionera e innovadora de grandes e importantes servicios. Operación Ruta México-Tampico-Tuxpan. Servicios de correo y fotografía aéreos. Primera en unir 2 destinos en el extranjero. Primera y única en arribar a Los Ángeles, California. Inauguración del vuelo directo sin escalas. De vuelos nocturnos. Se adquiere el primer bimotor con piloto automático. Nueva escuela de mecánicos. Inician los tours todo pagado. Inauguramos escuela de sobrecargos. Se adquieren primeros aviones con cabina presurizada. Mexicana inicia la era del jet. Nueva administración. Empresa 100% mexicana. Más de 1 millón de pasajeros transportados. Primera en Latinoamérica con la flota más grande. La base de mantenimiento más grande de América Latina. Nuevo centro de simuladores. Tras el fiasco de Tenedor Acá, el gobierno de Felipe Calderón llamó a un concurso mercantil para evitar la quiebra y el cierre definitivo de Mexicana de Aviación. El presidente dejó en claro que él no rescataría a la empresa. Para quiebres ya tenía con que el país se resquebrajara ante la guerra contra el narco. Y para trabajadores quejumbrosos ya había lidiado con los de Luz y Fuerza. Lo más que podía hacer era ayudar a buscar inversionistas, hacer una transición sencilla y autorizar al nuevo comprador. Para cumplir con esa tarea, nombró a otro gran villano de Mexicana, Gerardo Badín, el conciliador. Pues nosotros estábamos bien enterados de cómo iba a ser el proceso del concurso mercantil, porque era uno de los escenarios que habíamos visualizado previo a que se bajaran los aviones. Entonces ya conocíamos cómo estaba organizada la empresa. Esta persona, Gerardo Badín, llega como conciliador de Mexicana. Y entonces empezó a meterse a la caja de todas las empresas del grupo, como si él fuera el conciliador del grupo. Y en una reunión que tuvimos, porque yo pertenecía al comité directivo, pues sí le dije, señor, con todo respeto, usted nada más tiene injerencia en lo que es la caja de Mexicana, porque usted es el conciliador de Mexicana, del concurso mercantil de Mexicana. Las otras cajas las debe dejar de un lado. Ahí fue como que el punto de quiebre. Entonces, evidentemente, pues empezaron, yo creo que a ver quién era yo, etcétera. El conciliador que realmente empieza a operar como director de la empresa es una persona completamente de fuera.
que no de ninguna manera traía la camiseta que traíamos todos los demás. Entonces, bueno, era claro que era una transacción y que su función era ejecutarla como fuera posible. Pero ahí se pierde un poco la información tan transparente, ¿no? Ya nos llegaba así, como que no, en fin. Yo todavía me quedé hasta marzo del 2011, porque yo era parte del equipo de arranque, de que ya vamos a arrancar y no hay problema y esto va a seguir y se va a solucionar y estamos buscando inversionistas y bla, bla, bla. Y yo seguí ahí. Y hubo muchos inversionistas, se les armaban planes comerciales para operar, unos querían pocos aviones para empezar, otros con más, todos traían sus propuestas. Había un equipo de trabajo para armar sus planes, pero todos fueron rechazados. Yo sí lo que vi es que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no hicieron como su mejor papel defendiendo lo que debían. Entonces, cuando ya había un inversionista, había siempre peros de no, es que el dinero está en el extranjero y lo queremos ver aquí, o pues algunas situaciones que yo desconozco ya a fondo, pero yo nada más me ilusionaba porque te decían, ya la van a comprar, ya hay inversionista, va a empezar, ya se va a hacer los traspasos de dinero y hasta ahí quedaba, ya te decían, no, pues no lo aprobaron. No lo aprobó la Secretaría, no lo aprobó no sé quién, pero no lo aprobaban. Y no lo aprobaban y eran felicidad de que ya y tristeza de que siempre no. Durante los siguientes años, Mexicana de Aviación seguía en los hangares, esperando un nuevo milagro que le permitiera volver a despegar. Que no volara no significó nunca que la compañía detuviera operaciones. Manteníamos una base chica de empleados en busca de nuevos dueños. Se hablaron de cientos de opciones. Carlos Slim fue el más famoso, pero se deslindó rápidamente al decir que la empresa tomó la peor decisión al parar operaciones. Que si hubieran parado pagos, hubiera considerado adquirir la empresa, pero que así, gracias, pero no gracias. Con el paso del tiempo, los rumores no dejaban de llegar. Med Atlantic, Logística Internacional, Value Growers, Avanza Capital, Iván Barona, Altus Prot, todos sonaban como compradores seguros. Ahora sí volvemos al aire, se escuchaba decir entre los pocos empleados que quedaban, pero a la mera hora de la verdad se echaban para atrás, que no llegaba el pago, que el gobierno no daba visto bueno, que mejor compraban un equipo de fútbol. Durante años solo jugaron con los sentimientos de la gran familia mexicana, que mantenía la llama de la esperanza. Y no existe mayor tortura para el ser humano que la esperanza. Aviones de cabina ancha. Capacidad para 315 pasajeros. Nuevas oficinas centrales. Línea líder en innovación y confiabilidad. La flota más moderna a nivel mundial. Más de 300 vuelos diarios. 52 destinos diferentes. Así, nos hemos mantenido siempre a la vanguardia, en una búsqueda constante de nuevas y mejores tecnologías. Este es el caso de la llamada comunalidad, una característica de la nueva generación de aviones de Mexicana, desarrollados con la tecnología Fly-by-Wire, que brinda mayor flexibilidad y eficiencia de costos y un desarrollo más completo de diseño y operación. De hecho, les puedo decir que dentro de los grupos que estaban tratando de adquirir o de revivir a Mexicana, estaba muy involucrado tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala en la recuperación, no en el momento de quiebra. O sea, yo estoy hablando ya de
enero, febrero, marzo del 2011, ya con las operaciones abajo. No, todo fueron circunstancias de decisiones de privados, definitivamente. A lo mejor por lavar un poco la imagen del gobierno, pues decía, bueno, voy a tratar de ayudar aquí, ¿no? Pero si le costaba algún esfuerzo o si no se veía un beneficio realmente, me imagino, porque estoy hablando de lo que yo percibí, pues que un beneficio que valiera la pena, pues no, realmente se mantenían al margen. Tú tienes que tener lana, nomás para que te des una idea de lo que cuesta echar a andar a la empresa. Para echar a andar una aerolínea, tú tienes que planear tus rutas con por lo menos 6 meses de anticipación. Para esa planeación de rutas, tú debes tener tu sistema de reservaciones ya activado. Implica lana. Tienes que empezar a vender boletos 6 meses antes de que empieces a operar. Tienes que tener a todo tu equipo de tripulaciones de vuelo con licencias vigentes, capacitadas para empezar a volar en 6 meses. Cuesta lana. Tienes que tener, obviamente, ya empiezas a pagar nóminas de 2 o 3 administrativos, de los que planean los vuelos, todo lo que tiene que ver con tripulaciones de vuelo. No estoy hablando de otra cosa más que de operación. No te hablo de que paga la nómina, el que compra, no. Nada más las puras tripulaciones de vuelo. 6 meses antes tú ya estás poniendo lana y todavía no se sube una persona a tu vuelo. Los ingresos que tú generas en la aviación no los puedes ver reflejados en tu caja hasta que el vuelo cierra su puerta y despega. Tú compras un boleto de avión hoy para mañana a Monterrey, lo que tú le pagas a Aeroméxico no lo ve en su caja hasta que tú te subes a ese avión y vuelas. O no te presentas. Una de dos. Entonces, quiere decir que hasta que tú empiezas a generar vuelos continuos y para identificar tú la rentabilidad de un vuelo, tienes que ver la capacidad del propio vuelo. ¿Cuántos aviones? Un avión vacío en cada avión es una pérdida para la empresa. Tú súbete en un avión y si vas en un asiento que va vacío, ese asiento es una pérdida para el que te dio el vuelo. Y o lo pagas tú, porque entonces hay que repartir lo de los asientos vacíos entre el resto de la gente, o lo pierdes. Si cayó Pan American, puede caer cualquier aerolínea, cualquiera. Nos guste o no nos gusta. Sí, Pan American era un orgullo nacional de los norteamericanos y la trataron de arrancar hace unos años, no funcionó, y ahorita están diciendo que en el 2025 que la quieren volver a levantar. Volvemos al tema de que los grandes intelectuales de aviación dicen que en un futuro, a nivel mundial, no van a haber más de 10 compañías importantes en todo el mundo. Eso se llama globalización. Los beneficios de la comunalidad Airbus van desde la similitud de sus cabinas de pilotaje, sistemas comunes y características de manejo, hasta ahorros importantes por procedimientos de mantenimiento comunes, número de piezas de repuesto compartidas y la significativa reducción en los tiempos de formación de pilotos e ingenieros mecánicos. Probablemente, el ejemplo más claro de esta comunalidad es la implementación y uso de los motores CFM56-5B, que son la única opción disponible en las diversas aplicaciones de la familia Airbus 320. Es decir, que el mismo motor CFM puede ser instalado en cualquiera de sus modelos. Nuestra experiencia con estos motores nos permite hablar de durabilidad, confiabilidad y puntualidad comprobada. El panorama fatídico no desalentó a la gran familia mexicana. Centenares de empleados se quedaron, aunque sus sueldos fueran simbólicos, si es que así se les podía llamar. Otros hacían huelgas de hambre frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otra en el aeropuerto, quizá la más importante de todas. En la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
un grupo de sobrecargos jubilados pusieron una tienda que vendía comida, bebidas y souvenirs de Mexicana, para así poder mantener a los jubilados que no recibían nada y se sentían abandonados por su sindicato. Mientras, lo único que funcionaba y mantenía a flote lo poco que quedaba de la empresa era el MRO, la base de mantenimiento reconocida a nivel mundial por sus ingenieros y mecánicos aeronáuticos. Todos los aviones, tanto nacionales como internacionales, pasaban por ahí. Todos menos los de Mexicana. Pese a todo, la gran compañía, impulsada por sus empleados, seguía siendo el corazón de la aviación en el país. El MRO sigue trabajando y le hace servicios a aviones internacionales y mexicanos. Entonces de ahí salía para pagarnos los sueldos. Pero cuando no había avión, decían, ¿qué creen? Nada más llegó un avión y nos alcanza de a 4,000 a todos. Ahora el sueldo va a ser topado. Entonces decían, hoy vamos a pagar 8,000 pesos parejos. Si tú ganas 4,000, 5,000, 6,000, vas a recibir completa tu nómina. Pero si ganas 10,000, vas a ganar 8. Si ganas 20,000, vas a ganar 8. Y así, topado. Y pues uno aguantaba, ¿no? Ya va a llegar otro avión después y nos van a pagar completo. Y así. Pero ya había momentos que, pues ya me dejaron de pagar. No se pudo echar a andar. Hicieron escenarios múltiples. Estaba el muy aventurado que quería salir con 40 aviones. Había el que quería salir con 8 aviones. No puede, o sea, es muy complicado, muy complicado. Y todo volvemos a lo mismo, al mercado. No hay mercado, o sea, no hay gente a quien le vendas un boleto de avión. O sea, no es como salir aquí a la calle y decir, te vendo un boleto para que te vayas a Acapulco. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, sí fue muy difícil, muy complicado. Te reitero, estuve con 3 grupos, trabajando con 3 grupos, 3 planes de negocio distintos, todos con las mejores intenciones, pero con un retorno de inversión a 5 años. Y no estoy hablando de 10 pesos, estoy hablando de millones de pesos. Dinero. Los sindicatos estaban abiertos, estaban muy abiertos, se prestaron al diálogo. Yo tuve contacto con ellos durante toda esta parte porque ellos me conocían a mí y sabían cómo estábamos y estructurábamos contratos colectivos ad hoc, inclusive contratos colectivos ad hoc, para que ese no fuera un stopper en la reapertura. Y si había presiones gubernamentales eran para que sí, pero luego no se daba. Sí, no, yo llegó un momento en el que una de las personas con las que yo trabajaba sí me dijo, esto fue, lo recuerdo perfecto, en marzo del 2011, me dijo, ya búscale por otra parte, Luis, porque esto ya no va a salir. Cuando realmente tronó Mexicana, pues no lo podía creer. Empezaron reduciéndonos un poquito el sueldo, después ya nos pagaban un poco menos, después ya nos pagaban la mitad, después ya nada más era lo que a ver qué hay, ¿no? Y yo todavía me vine a mi casa en marzo y me esperé un año, porque éramos parte importante, porque en ese tiempo yo estaba en el área de sistemas y de control central de la empresa, entonces éramos un equipo fuerte que íbamos a estar en el regreso. Entonces, pues sí, en ese tiempo mi jefe fue muy honesto conmigo, nos dijo, ya nos tenemos que ir, nos vamos todos, pero aquí estamos pendientes. Y pues sí, estuvimos muy pendientes, yo estuve pendiente un año, pero fue un año, te digo, de mucho dolor, fue mucha tristeza, yo lloraba amargamente. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En 2012 pasó lo que nadie creía que pasaría tras la llegada del blanquiazul y la democracia a Palacio Nacional. Regresó el PRI. El tricolor hizo su regreso triunfal de la mano del presidente más guapo de todos, Enrique Peña Nieto. Y no era cualquier PRI, era el nuevo PRI, conformado por personajes ilustres como Javier Duarte, Roberto Sandoval, César Duarte,
Roberto Borges, etcétera, etcétera. Y a diferencia de sus antecesores, Peña Nieto no hizo ni el más mínimo intento de meter las manos en Mexicana. Con falsos aires de demócrata se mantuvo al margen. Dio dedo con atole, tocó el tema lo menos que pudo y no hizo nada. Los años pasaban y no había señal de que Mexicana de Aviación pudiera levantarse. Pese a todo, y como si entrara en un estado puro de negación, la gran familia mexicana se mantuvo aferrada a las últimas bocanadas de oxígeno. En Mexicana, estamos capitalizando estos beneficios en oportunidades para la mayor especialización de nuestro personal técnico, en la flexibilidad de los recursos, así como en una operación más eficiente y de manera muy especial, en iniciar con nuestra tercera fase en la renovación de aviones. 100 pasajeros, 6,000 kilómetros, sistemas actualizados, mejor fiabilidad, reducción de costos, nuevos sistemas SIDS, mayor flexibilidad de opciones, pantallas LCD. De hecho, la experiencia fue difícil porque esos 2 años para mí fue como vivir con un enfermo, un familiar enfermo que quieres mucho, que amas y que ves cómo va muriendo poco a poco y estás viéndolo cómo muere y tú quieres ayudarlo y apoyas. Porque empezó de más a menos. Estábamos en la torre, no, pues ya no hay para pagar esto, no, pues vámonos de la torre. Vámonos a otras oficinas de Mexicana, vámonos a la base de mantenimiento. Estando en base de mantenimiento, no, pues que ya no hay para pagar la vigilancia. No, pues se cierran las puertas y te sales por una sola. Recorres todo el hangar para salir en una sola puerta. No, pues que ya no hay para pagar la limpieza. Pues tú lavas tu lugar, te lavas tus trastes, tiras tu basura. No, pues que creen que ya no nos aguantan los que manejan los sistemas. Te dan tu respaldo y a mano. Entonces viendo cómo se fue apagando, sus luces se fueron apagando. Fue todo un duelo, fue un duelo terrible. Yo te puedo decir que yo nací con Mexicana. Yo cuando tuve conciencia y abrí los ojos, estaba en la casa el escudito de Mexicana, en el vasito, en el uniforme de mi papá, en su maletín. Para mí fue realmente terrible, pues ya tenía yo 25 años trabajando ahí. Bueno, pues obviamente es una sorpresa. Entra uno en un estado de shock. Y yo estaba planeando ya mi retiro allí en Mexicana de Aviación. Yo volé prácticamente 30 años en Mexicana de Aviación. Y mi idea era siempre estar en Mexicana. Pero por la situación que se presenta, como decimos, a perseguir el bolillo, ¿no? Entonces, ya la empresa en un momento dado, nos guste o no nos gusta aceptarlos, cesa operaciones y hay que buscar otra fuente de trabajo. Yo fui de los pilotos que me fui a contratar a Interjet por 4 años y medio. Eso causó también mucha molestia entre muchos compañeros porque decían que estábamos alimentando a los que habían sido verdugos de Mexicana, que la verdad no fue así. Pero les daba mucho coraje ver a Volaris creciendo la flota, Interjet, incluso Aeroméxico. Pues nosotros nos salimos, pues evidentemente buscando proteger pues nuestra antigüedad, ¿no? Pues yo me salí prácticamente con 25 años en la empresa. Entonces, pues era muchísimo tiempo y no tener una liquidación por eso, pues era muy cruel. Literalmente perdí mi casa. Bueno, no perdí, la recuperé ya después con el tiempo, pero pues hubo mucha pérdida, ¿no? Y ahí me encontré otra cara de la moneda. Sí hay la gran mayoría que es institucional, pero sí hay la gente que pues empezó a ver cómo me quedo y cómo me agarro de lo poquito que hay para quedarme dentro de la organización. Y en lo personal yo sufrí de algunas persecuciones, ¿no? Que se aclararon ya después, pero pues es obvio. Son rencores, pero ahí tiene uno que lavarse las manos y empezar a trabajar.
Entonces yo entro allá a Interjet, el ambiente era muy diferente a Mexicana, no teníamos la protección del sindicato. El sindicato en su momento también fue una de muy gran ayuda. Hoy por hoy el sindicato existe, pero nada más tienen a la compañía Aeroméxico. Entre nosotros decimos que es una oficina de trámites de Aeroméxico, ya el sindicato, porque un sindicato debe estar velando por los intereses y los derechos de los trabajadores. Y en este caso, pues ya se desapareció ahí el sindicato. Sí crecía, pero el salario no era lo de Mexicana, y como decía yo, me estaba acercando a mi jubilación, y mi nivel de vida sí se mantenía más o menos, pero no estaba ahorrando absolutamente nada. Y es lo que mucha gente, muchas amistades me aconsejaban, que me decían, cuando te jubiles, ¿qué vas a hacer si no tienes ahorros? Muchos amigos se fueron a Medio Oriente, a Middle East, y otros se fueron a la India, y el caso está que ahora sí que nos buscamos por todos lados, ¿no? Yo inicialmente me quise contratar primero en Chile y luego en Argentina, pero en el momento en que yo apliqué me decían que nada más aceptaban copilotos, no capitanes. Entonces eso me hace buscar para otro lado, y es como llego yo a Vietnam, y luego de Vietnam paso a Camboya. Se fueron apagando, se fue apagando, pero en el momento en el que me dejaron de pagar, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, amo a la empresa, pero no me voy a morir con la empresa. Porque literal vi cómo se murió mucha gente cercana, familias rotas, familias que estuvieron accidentes, perdieron hijos, familias que sus hijos tenían algún problema de diabetes y falleció, jovencitos, porque el problema no era nada más el empleado, sino que lo llevabas a tu casa y tu familia lo vivía contigo. Una profunda tristeza, no nada más para mí, para mi familia, sino todos mis compañeros, o sea, todos lo estábamos pasando muy mal. En incertidumbre, hubo engaños, y sí, lo que dicen de este secretario del Trabajo, Lozano, él también fue a burlarse prácticamente de la situación de Mexicana, porque no hizo nada. Yo sí también estoy molesto con el gobierno en aquel entonces de Felipe Calderón, porque este señor agarró y dijo a los medios que Mexicana de Aviación había parado operaciones, pero que todos los empleados habían sido finiquitados conforme a la ley, lo cual es falso. A la fecha no los han finiquitado. Entonces eso sí causa mucha molestia, porque son engaños y mentiras. Entramos en pánico. Sí, entonces, pues yo me quedé como observando. Yo a lo mejor vivía en el limbo, pero yo decía, no, pero se va a arreglar. Sí, se va a sanar, no pasa nada. Pero sí empecé a ver como mucho movimiento, decisiones alocadas. Hubo casos de enfermedad, cáncer terminal en 2-3 meses, de una persona que estaba sana, depresión, de la distracción, accidentes automovilísticos donde fallecieron hijos, donde fallecieron empleados, suicidios a nivel de algunos, porque no solo fue aquí, fue también en el extranjero. Supimos de suicidios, porque la calidad de vida era alta, y quedarte de un día para otro sin eso, ¿y ahora qué haces, no? Y yo no critico ni nada, porque a lo mejor mi mecanismo de defensa era hacerme que no pasaba nada, y tuve el beneficio de todavía estar 2 años para irlo pues ahí digiriendo, y tal vez mi salida ya no fue tan dolorosa como el que le dijeron hasta aquí llegaste, un día antes, 2 días antes de la quincena, que ya no te pagaron. Y muchos eran esposo y esposa los que trabajaban ahí. Yo, en el caso de tener a mi hija, pues estoy viendo el cuadro, y otros compañeros que sí los conocí, inclusive pilotos o sobrecargos, terminaron en la miseria también, en una gran miseria a la fecha. Y decir, ¿cómo que van a terminar en la miseria? Sí, una sobrecargo que para sobrevivir tuvo que andar cuidando a ancianitos, con el derecho a que ocupara ahí un cuartito en una vivienda. Una sobrecargo.
Y así otros capitanes que se dedicaron al taxi y capitanes que se suicidaron porque ya no tenían el nivel que estaban acostumbrados. O sea, fue un desbalance. Sí, cómo no. Tuve 2 compañeros vecinos míos, un ejecutivo de Mexicana Aviación y un secretario del sindicato. Él se llamaba en vida Jaime Murillo. Dio su vida por Mexicana de Aviación. La entregó totalmente. Y de la tristeza que le dio, falleció porque ya nunca se pudo recuperar el hecho de que él haya dejado de pertenecer a Mexicana de Aviación por ser mecánico de aviación. Varios compañeros de mi mamá que conforme fue avanzando la quiebre, muchos se enfermaron. Muchos fueron enfermando, entre ellos mi madre. Mucha depresión, sí, en muchos de ellos. Por supuesto era una constante, ¿no? Era obvio por las circunstancias que vivían de necesidad y de demás, ¿no? De suicidio, te repito, no. Sin embargo, yo creo que no me alcanzan los dedos de las manos de todos los que han muerto a raíz de la depresión. Y también los que murieron por tantos años en el aire. Muchos de los problemas que tiene gente que trabaja en ese tipo de cosas, estás hablando de presión arterial. Independientemente que sea por herencia, chavos sanos con presión arterial muy arriba, en un ambiente controlado, pero que al final del día te cobran la factura, ¿no? O sea, eso no hay duda, ¿no? En aquel entonces, pues las sobrecargos eran de tacón. O sea, tenían que estar 12, 15 horas de tacones. Ahorita creo que ya llevan las satélites, ¿no? O sea, zapatillas. En la época de ellas, no. Entonces, los propios pilotos, temas de riñón, temas de hígado. O sea, al final del día no comes como en tu casa, tu alimentación es pues, no la apta, ¿verdad? Vas comiendo lo que te vas encontrando, ¿no? Y vas a una ciudad y comes lo rico de ahí que ya sabes, ¿no? Vas a otra ciudad que ya sabes que está rico. Por ahí hay un estudio de pilotos en Estados Unidos de las consecuencias de estar tanto tiempo volando, ¿no? Alzheimer, Parkinson, te repito, hay unos que son por herencia, en fin. Pero en mi familia, en lo personal, pues mi mamá la salió bien librada, gracias a Dios. Estuve en terapia y me decía muy claro mi doctora, a ver, aquí está la torre de Mexicana, aquí está Mexicana, tú estás aquí adentro, se está muriendo, ¿te vas a morir con ella? No, tú salte, ten tu duelo, pero tú no te mueras con ella. Y entonces yo empecé a recapacitar y dije, pues sí, ¿verdad? ¿Yo qué estoy haciendo ahí si ya ni me pagan? Me puse a lanzar currículums y que me hablan de una empresa y fui, le dije a mi jefe, voy a ir para practicar entrevistas. Voy, paso un nivel, paso el segundo, paso el tercer filtro, me dicen, ¿te quedas? El día que me dijeron, ¿te quedas?, me regresé llorando a mi casa. Porque significaba que ya no ibas a regresar. Ese día se murió Mexicana para mí. Mi enfermo se murió. En 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio fin al concurso mercantil y declaró que Mexicana de Aviación estaba en quiebra. Después de la declaratoria, la compañía fue quedando en el olvido. A veces se veía a la gran familia mexicana aparecer en alguna marcha sindical o en su eterno puesto en el aeropuerto. La silla presidencial cambió de color una vez más. La tercera fue la vencida para Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación prometió justicia para los trabajadores, incluidos los de Mexicana. Y llegó la esperanza. Otra vez la esperanza. Aunque pasarían años antes de siquiera escuchar el nombre de la compañía en labios del presidente. Este es el nuevo integrante de la familia Airbus 320, el Airbus A318.
un avión pequeño para operaciones de baja densidad y alta frecuencia, que comparte la misma certificación de tipo con el A319 y el A320, y el mismo excepcional grado de comunalidad. Sin duda, a Mexicana de Aviación la respalda su tradición, su experiencia, su innovación tecnológica, pero sobre todo, su visión por enfrentar los nuevos retos con bases sólidas y una clara conciencia de lo que somos y lo que aspiramos a ser en un futuro. Entonces, pues todos nos datan sus experiencias, pero hubo gente que en verdad se murieron de tristeza, aunque ya no eran de Mexicana, y más allá los que eran activas todavía menos, y no lo pueden creer de qué magnitud. Luego por ahí lograron tener un permiso, entre las comillotas, de poner un stand, las sobrecargos para en el vender aeropuerto, ¿no? en el aeropuerto. La intención era que de los ingresos de allí se los distribuyeran, aunque sean, no sé, 100 pesos, 200 pesos, lo que fuera, de las vendimias que hicieran de sus artículos, souvenirs, una serie de cosas, y su cafetería, sus pasteles, su café. No faltó quien hizo ahí el cacicazgo, no faltó, hay nombres, y que a la fecha todavía se proclama como, y no es cierto, yo sé la historia de él. ¿Por qué? Porque lo llegué a conocer, ahora cuando cumplió 100 años Mexicana, nosotros hicimos un evento de aniversario allá en el aeropuerto. Lideraron, hicieron todo pues, tristemente, una descomposición de lo que era esencia, la lucha por que recuperaran un tanto de lo que les correspondía en liquidación. Mucho orgullo de ver los sobrecargos que pusieron su cafetería en el aeropuerto, tratando de salir, las ganas que le echó mucha gente a que esto saliera adelante. Hubo ejecutivos de Mexicana que también le echaron muchas ganas para que esto saliera, y era quizá las personas que nos mantenían esa esperanza, ¿no? De que sí va a volver, sí va a regresar, sí, mira, y esto, y mira, y aquello. Pero, pues no se pudo. A la fecha, cuando nos reunimos, todos lo hacemos con mucho cariño de comunidad, pero al mismo tiempo con mucha tristeza de haber perdido esa gran empresa que era Mexicana, que no debió desaparecer, desde mi punto de vista. Yo estaba más enfrascado en cómo recuperar un trabajo y cómo poder empezar a generar ingresos para recuperar mi casa, más que en tirarme a deprimirme, ¿no? Pero así encuentras las contrapartes, gente que pues solita, mira, un reflejo inequívoco lo tenías ahí en la sala del aeropuerto. O sea, yo pasaba por el aeropuerto porque tenía viajes y entonces iba al aeropuerto y pasabas ahí donde tenían su tiendita los sobrecargos y sí daba tristeza realmente, porque era gente que empezó ese proyecto con la esperanza de recuperar ese espacio para ellos como trabajadores y después ya se convirtió en un modus vivendi además ilegal, informal y que no le estaba generando nada, porque era prácticamente, y perdón por la expresión, pero prácticamente era estar pidiendo limosna, porque la gente que pasaba por ahí iba y compraba un cafecito nada más para estar bien con ellos, etcétera. No era un negocio, o sea, eso no era un negocio formal. Inició con la esperanza de ellos de que revivieran la empresa y terminó mal, los terminaron desalojando. Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
En 2020, López Obrador dio la primera señal de humo acerca de Mexicana de Aviación. Declaró que existía la posibilidad de fundar una nueva aerolínea con exempleados de Mexicana. Nadie le creyó. La gran familia mexicana ya era experta en decepciones. En 2022, los rumores de que iban a rescatar a Mexicana de Aviación tomaban cada vez más fuerza. La verdad es que yo casi caigo en esa trampa. Estaba casi convencido de que de verdad volveríamos a los cielos, cuando golpeó la realidad. Mis sueños y los de miles de empleados fueron destruidos ese mismo año cuando un operativo a cargo de Sedena desalojó a los sobrecargos jubilados del aeropuerto. La historia oficial dice que el operativo se realizó sin violencia y sin ningún inconveniente. Quien estuvo ahí puede decir una cosa muy distinta. Yo volaba a las 6:10 de la mañana de México a Tijuana. Llego al aeropuerto, 4:50 por ahí. Yo en el entendido de que iba a llegar a la cafetería a consumir de ese espacio de Mexicana y apoyarlos. Porque usualmente cuando iba yo a México les llevaba yo camisetas con Mexicana siempre en pie de lucha, ¿no? En ese vuelo no me acuerdo por qué no fui, pero sí pasé de regreso. Eran 5:50 de la mañana. Me estoy sirviendo un café y entran la fuerza pública con el actuario y de la manera más ruin y cobarde, ¿no? Arrancaron todo, empezaron a aventar. Había un par de sobrecargos, un hombre, otra señora ya grande. Decían, no avientes las cosas, dame 10 minutos y las saco. Pues aventando todo, ¿no? Entrabas y en la parte de la derecha estaba la cafetería, ¿no? Para el café y eso. Era un pasillito nada más. Tenían ahí pastelitos y demás. Y enfrente de la caja tenían unas galletitas y cosas así, en una canastita. Pues también la canastita salió volando, ¿no? Fue una impotencia, una rabia de... No se vale. Imagínate gente de 65 años. Aventar no se vale. Y bendito sea Dios, no iba mi mamá, ¿no? Pero ese era el gobierno de aquel entonces, entendámoslo así, ¿no? Pero fue un acto muy cobarde, donde en menos de 10 minutos ya no existía absolutamente nada. Nada. Todo lo aventaron. Mal pedo. Si tú crees en la energía, uno es energía. Lo que haces y hablas es energía. Y seguramente el tiempo te lo cobra. Porque la manera en que fue hecho fue con toda la imprudencia de ver adultos mayores, de empujarlos. Cuando en ningún momento, ni siquiera buscando pleito o levantando la voz, ¿no? Hijo, me subo al avión, me marqué en aquel entonces era el del Comité de Hacienda, no me acuerdo cómo se llamaba. Y le dije, ¿dónde está el jurídico? Están sacando a patadas a la gente de aquí. No se vale. ¿Dónde chingados está el jurídico? Porque lo que hicieron es increíble. Todas las donas de Mexicana, los muebles, la comida, todo lo tiraron al suelo. Y la hora que era, ¿no? Eran como 10 para las 5, porque yo venía llegando al aeropuerto. Y de esa manera, man, cobarde. Tenemos ya una larga historia de sueños cumplidos, porque en Mexicana hemos estado siempre ahí, formando parte de los momentos importantes, siempre cerca, siempre con el respaldo invaluable de nuestro capital humano, porque son ellos que con su esfuerzo diario, su entrega y su calidez nos han hecho llegar hasta aquí
con la certeza de que con Mexicana, cada sueño es un sueño cumplido. Esa madrugada del 2 de septiembre de 2022 se acabó la esperanza. Todos pensamos que todo había acabado. Otro presidente que no cumplía su palabra, que nos dejaba a la deriva. Pero la vida es caprichosa y los políticos más. Y solo tendríamos que esperar un año para ver los nuevos planes para la compañía. El 9 de agosto de 2023 se hizo oficial la compra de Mexicana de Aviación por parte del gobierno federal. Con bombo y platillo, López Obrador anunció que el nombre se le pagaría a los verdaderos dueños de la empresa, sus empleados. El acuerdo con los empleados era un pago por 815 millones de pesos por la compra de la marca Mexicana de Aviación. El gobierno volaría bajo ese nombre, pero se creó una nueva empresa, Aerolínea del Estado Mexicano SADCB, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La nueva empresa tendría su sede en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, una de las obras cumbres del gobierno de López Obrador. Cuando dieron la noticia, no sabía qué hacer, si reír, llorar, gritar. Así fue por meses. Despertaba y me decía, todo fue un sueño, pero no, la venta era un hecho. Mexicana había vuelto, lista para tomar los aires de nuevo. Tal vez ahora sí era la buena. Tal vez. Es por eso que hoy nos sentimos muy orgullosos en dar la bienvenida al integrante más joven de la familia. Bienvenido a 318. Ahora la familia está reunida. Muchas gracias y felicidades. Vamos a seguir aquí informando a las compañeras, compañeros de los medios sobre este hecho histórico, el regreso de Mexicana después de muchos años de no volar. Participaron en este episodio Luis Arturo Flores, Claudia Gama, Laura Fuentes, Lourdes Richter, Jorge Brown, Jesús Reyes, Víctor Castro y Alejandro Serrano. Con un tache en la frente es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/todo menos miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original, Benjamín E. Morales. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Vuelo de Grulla, Manuel Gilantón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez, Dava para Más, Edrev, Marcovian, Erwin Osberto Flores y Elena CDMX. Guión original, Benjamín E. Morales, Santiago Ruiz y Gabriela Astorga. Diseño sonoro, Jorge Mendoza y Benjamín E. Morales. Edición, Jorge Mendoza y Sebastián Morales. Música original, Jorge Mendoza. Diseño gráfico, María René Cantú. Locución, Julián Cicero. Agradecemos la colaboración de la gran familia mexicana para la realización de este episodio. En este episodio se utilizó material de archivo de Compañía Mexicana de Aviación y del Gobierno de la República. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Mariana Rodríguez, León HG, Lee, Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Noemí Aragón,
Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Daba para Más, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marcovian, Aleida Savi, Edith A.M., Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Sebastián Morales, Amaranta Cabrera, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo, Elena CDMX, Diablo Sayallín y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos. Estábamos trabajando en la oficina en Mexicana. ¿En qué año? Se nos cayó un avión, hija. Un avión de Mexicana que venía de allá creo que de Morelia, y se cayó por ahí por Marabatío. Claro, estamos trabajando en el piso 26. Oye, se cayó el avión de Mexicana, tal número de vuelo, y todos con la expectativa. ¿Dónde venía? Creo que de Morelia, se cayó por Marabatío. Todos en la oficina, y me imagino toda la empresa. Fue una conmoción terrible, porque era de pasajeros. Mi hermano de capitán, mi hermano Ricardo y yo sacando un Boeing 757 del aeropuerto de Los Ángeles a las 11 de la noche, con destino a Guadalajara. Resulta que después del despegue, lleno de pasaje, el vuelo iba ahora sí que full, y despegando aproximadamente a los 800, 900 pies, tenemos impacto con aves, pelícanos, y nos explota el motor derecho. Y entonces, con pérdida de potencia, pues tuvimos que declarar la emergencia allí en Los Ángeles, con todo lo que implica, y la pedacería del animal se metió de los animales se metieron al motor, y parte de la cabina de pasajeros empezó a llenar de humo, precisamente de las aves, porque los motores se alimentan también, el aire acondicionado, la calefacción y todo, también tienen alimentación por parte de los motores. Entonces, declaramos emergencia y regresamos a aterrizar. El que, por ejemplo, no bajaba el tren de aterrizaje, entonces nos íbamos a dar la vuelta a la ciudad en lo que lo bajaban manualmente los pilotos. ¿Qué otras? Las turbulencias, donde la gente que no estaba bien con su cinturón puesto, pues volaba al techo y le caía encima a cualquier pasajero, porque yo lo vi. Y pues la última fue de las primeras que nos llamó el capitán, hicimos un vuelo charter a las Bahamas, y de regreso, y en la altura máxima que volaba el avión, 10,000 metros o 30,000 pies, según el capitán te hablaba en pies o en metros, ¿no? La máxima altura y la mayor velocidad tendríamos como entre 950 kilómetros por hora, máximo 1,000, pero más bien volaban sobre 950, cuando nos llama el capitán para ver algo extraordinario que no era muy común, un platillo volador delante de nosotros, manteniendo la distancia entre el 7... Un platillo, un ovni. O sea, nosotros veníamos a la máxima altura, regresando de las Bahamas, fue un vuelo charter, y aquí, manteniendo la misma distancia, el platillo volador, un poquito arribita de la ventanilla de los pilotos, ahí venía. Era bastante grande, plateado, con luces, y ahí se estuvo yo creo que como unos 7 minutos, que fue cuando lo vio el capitán, dijo, no es cierto, ¿no? Los pilotos nos mandaron a llamar, y fuimos nada más los que veníamos ahí, pues más cerca de la cabina. Llegó primero la mayora,
la primera, la que atendía, que estaba hasta adelante, y luego me llamaron y de la tripulación entramos 3 gentes. La tripulación era de 5 de sobrecargo, estamos 3 a la cabina de pilotos y nos dijo el capitán, tenemos visitas. ¿Cómo? Y así, no puede ser. Y sí, estuvo, sí, no, y eso no le pasa muy fácil a alguien. Y te estoy hablando de los 70s. Entonces nos quedamos así, ¿y qué va a pasar? ¿Por qué vienen adelante? Nos van a atacar y no saben, ¿no? Decían, tranquilas, vamos a ver qué hacen. Pero el capitán seguía a la misma velocidad, nunca bajó, y el ovni mantuvo también la misma distancia. Y como en unos minutos más, que después de que entramos 2-3 minutos más, hizo esto y ¡puf! En 2 segundos ya no estaba. En 2 segundos hizo ¡puf! Adiós. Ojalá hubieran cambiado los rumbos de las cosas, ¿no? Porque Mexicana de Aviación significó mucho y está muy ligada a lo que es la historia misma de México. El progreso de México, el desarrollo económico de México está muy ligado a Mexicana de Aviación. Y Mexicana de Aviación también inserta dentro de ese desarrollo económico, turístico, en el aspecto de familias, en el desarrollo financiero general del país. Y pues todo eso se perdió en la cuestión de la participación internacional de México dentro de lo que es el contexto del transporte aéreo internacional. Pues lamentablemente se perdió todo el liderazgo que había en los mercados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. No hubo una empresa mexicana que pudiera captar todo ese tráfico que dejó, y pues obviamente lo vinieron a captar otras empresas. Y todo eso, en términos económicos, fueron miles de millones de dólares los que se perdieron. Y ojalá hubiera sucedido de otra manera, ¿no?